Bien, vamos a tratar de ver de dónde salen las fórmulas que usamos para los movimientos verticales. Nosotros conocemos dos tipos de movimiento. Por un lado, el movimiento rectilíneo uniforme y el movimiento rectilíneo uniformemente variado. Nosotros sabemos que acá tenemos básicamente tres datos. Por un lado, la velocidad o el tiempo o el desplazamiento. Cuando nosotros tenemos un movimiento rectilíneo uniformemente variado, se incluye la aceleración. Si hay una aceleración, por definición, hay un cambio de velocidad. Si hay un cambio de velocidad, ya no tenemos una sola velocidad, sino que tenemos dos. Es así que tenemos una velocidad inicial, una velocidad final, obviamente producto de estos cambios, la aceleración, además del tiempo, y finalmente la distancia. ¿Sí? Tenemos 5 datos para calcular o para conocer. ¿Sí? 5 datos, a diferencia del movimiento anterior que teníamos solamente 3. Ahora bien, nosotros conocemos las fórmulas del movimiento rectilíneo uniformemente variado, que son las que nos importan ahora. ¿Por qué? Y porque el movimiento vertical incluye la gravedad. Y la gravedad hace que haya cambio de velocidad cuando yo suelto un objeto o cuando lo tiro. Si hay un cambio de velocidad, es un movimiento rectilíneo uniformemente variado. Ahora bien, ¿de dónde surgen las fórmulas o cómo podemos hacer para encontrar las fórmulas? Nosotros conocemos básicamente tres fórmulas interesantes o tres fórmulas importantes dentro de este tipo de movimiento. Ellas son que la velocidad final es igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Por otro lado, tenemos que el desplazamiento es igual a la velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Y finalmente tenemos que la velocidad final al cuadrado menos la velocidad inicial al cuadrado es igual a 2 veces la aceleración por el desplazamiento. Estas tres fórmulas son las más importantes de este tipo de movimiento rectilíneo uniformemente variado. Ahora bien, ¿cómo puedo calcular yo las fórmulas para la caída libre, por ejemplo? En el caso de caída libre, supónganse que estemos trabajando la caída libre. En este caso nosotros sabemos dos cosas importantes. La primera es que arrancamos con una velocidad conocida, es decir, nosotros soltamos el objeto en una caída libre, por lo tanto la velocidad tiene que ser 0. Sabemos que existe una velocidad final, pero esa no sabemos con certeza cuánto vale. Por otro lado, el tiempo tampoco lo podemos conocer. La aceleración, sí, porque es la gravedad. Esa aceleración aumenta la velocidad. Dijimos que comienza en 0 y termina en un valor que no conozco. Por lo tanto, va aumentando. Entonces esa aceleración es positiva. Y finalmente tenemos que el desplazamiento que antes conocíamos como variable o como delta x, ahora lo vamos a llamar altura, que es más o menos la distancia que hay entre el suelo y el objeto. ¿Sí? Básicamente eso es lo que calculamos cuando calculamos altura o desplazamiento. ¿Qué pasa ahora con un tiro vertical? En el tiro vertical yo tengo una velocidad inicial que va a hacer que el cuerpo ascienda. Por lo tanto, esa velocidad inicial tiene que ser distinta de 0 y no la conozco. Ahora bien, yo sé que ese cuerpo va a subir hasta un determinado punto. ¿Por qué? Porque la gravedad va a hacer que ese objeto tienda a caer. De manera que va a subir en la medida en que tenga fuerza para hacerlo, en la medida que tenga velocidad para hacerlo. Esa velocidad, como decimos, va a ir disminuyendo producto de esta gravedad. Entonces, va a llegar un momento en que la velocidad final va a ser 0. El tiempo va a depender de esa velocidad inicial. La aceleración sigue siendo la gravedad, pero ahora es menos la gravedad. ¿Por qué? Porque como dijimos recién, esa gravedad ahora va en contra de la velocidad. ¿Sí? Y como dijimos, nuestro delta x ahora se conoce como altura máxima. ¿Sí? Es la altura más alta a la que puede llegar. Pero acá hay una curiosidad. En un tiro vertical, nosotros tenemos un movimiento ascendente, que es el que está definido por estos parámetros que acabamos de ver, y tenemos un movimiento descendente, porque el cuerpo no sube, llega a una velocidad de 0 y se estaciona allí, sino que una vez que llega a esa altura máxima, su velocidad se hace 0 y empieza a caer.
De manera que acá el tiempo, si bien no lo conocemos, sabemos que tiene que ser el doble del que podamos llegar a calcular. Es decir, tenemos un tiempo de subida y un tiempo de bajada. Cuando nosotros definimos las fórmulas a partir de estos parámetros, podemos decir lo siguiente con respecto a caída libre. ¿Qué pasa en la caída libre? Bueno, en la caída libre nosotros tenemos primero que esa fórmula que dice que la velocidad final es igual a la velocidad inicial más la aceleración por tiempo, ahora al conocer la gravedad como aceleración y saber que la velocidad inicial no existe o que es cero, podemos decir que la velocidad final es igual a g por t. Esta es la fórmula que utilizamos. De esta fórmula nosotros podemos despejar el tiempo y el tiempo va a ser igual a la velocidad final sobre la gravedad. ¿Sí? Ahí tenemos una forma de calcular el tiempo conociendo la velocidad final. ¿Sí? La otra fórmula que nosotros podemos despejar depende de la distancia. Nosotros decimos que la distancia es igual a la velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Como dijimos, velocidad inicial es cero, por lo tanto este término se hace cero. Dijimos que la distancia ahora se conoce como altura y que la aceleración ahora es la gravedad. Por lo tanto, para nosotros la altura va a ser igual a un medio de g por t cuadrado. ¿Sí? Esa es nuestra fórmula de altura. Y si nosotros despejamos tiempo de acá, vamos a ver que el tiempo es la raíz cuadrada de 2 veces la altura sobre g. Es decir, vamos a corregir ahí, 2 veces la altura sobre g. Y ahí tenemos otra manera de calcular el tiempo, ¿sí? A partir de la fórmula, ¿sí? Nosotros tenemos dos formas de calcular el tiempo, cuando conocemos la velocidad final o bien cuando conocemos la altura. Ahora bien, la tercera fórmula me dice que la velocidad final al cuadrado menos la velocidad inicial al cuadrado es igual a 2 veces aceleración por desplazamiento. Como dijimos, velocidad inicial es 0, aceleración es la gravedad y delta x la altura. Por lo tanto, la velocidad final al cuadrado tiene que ser igual a 2 veces la gravedad por la altura. Y esta es la otra fórmula que nosotros usamos para los movimientos de tipo de caída libre. Vamos a ver que en el caso del tiro vertical tenemos exactamente los mismos valores, ¿sí? Solamente que al tener velocidad inicial en el desplazamiento la fórmula va a cambiar, ¿sí? Supónganse que ahora hagamos el tiro vertical entonces. Bien, como dijimos, tenemos una velocidad final que es igual a la velocidad inicial más aceleración por tiempo, ¿sí? Dijimos que la velocidad final acá va a ser 0 y que la aceleración va a ser menos g. Entonces nosotros tenemos que 0 es igual a la velocidad inicial menos g por t. Dijimos que la aceleración era negativa. La gravedad va en contra de esa velocidad. Entonces podemos decir que la velocidad inicial es igual a g por t. Básicamente lo mismo que veíamos en la caída libre, solamente que en la caída libre calculábamos velocidad final. ¿Sí? ¿Qué pasa con el desplazamiento? Bueno, el desplazamiento habíamos dicho que era velocidad inicial por tiempo. ¿Sí? Vamos a copiarlo bien para que quede bien claro. Velocidad inicial por tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Bien, dijimos que esto ahora ya no se conoce como delta x, sino como altura máxima. ¿Sí? La velocidad inicial no es 0, por lo tanto voy a tener que usarla, velocidad inicial por tiempo. Pero acá, como la gravedad es negativa, en vez de tener un más acá, esto se va a transformar en un menos. Menos un medio de g por t al cuadrado. Esa es mi fórmula para calcular la altura máxima. ¿Sí? Ténganlo en claro. Y finalmente la velocidad final al cuadrado menos la velocidad inicial al cuadrado era igual a 2 veces la aceleración por el desplazamiento. Bien, ahora la velocidad final es 0.
pero la aceleración dijimos que es menos g. Y acá tenemos la altura máxima. Entonces nosotros tenemos que menos la velocidad inicial al cuadrado debe ser igual a menos 2g por la altura máxima. Como podemos ver, al ser los dos negativos, yo los transformo en positivos y me queda igual. Velocidad inicial al cuadrado es igual a 2 veces g por la altura máxima, que básicamente es la misma fórmula que usábamos para la caída libre. ¿Sí? Entonces, nosotros tenemos estas fórmulas que me definen tanto la caída libre como el tiro vertical. Ténganlo presente para poder tenerlas ahí en su hojita de fórmula y de esa manera auxiliarse en aquellos momentos en los que no sepan qué fórmula utilizar.